La entrevista a María José Mansilla, llevada a cabo por el padre Francisco Torres. Pues muy buenas noches, queridos seguidores de la Sacristía de la Vendée. Nos encontramos celebrando la Semana de la Familia y de la Vida. Y esta noche en nuestra sacristía nos acompaña doña María José Mansilla. Ella es la fundadora y presidenta de la asociación Spain Matter. Doña María José es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el ICADE, miembro certificado del Consejo Europeo de Coaching y Mentoring y de la Asociación Internacional de Coaching Pastoral y diplomada en Acompañamiento Espiritual. Después de varios años en el mundo de la empresa y de la docencia, decidió dedicarse en cuerpo y alma a su verdadera vocación, que es la proclamación del Evangelio de la vida y de la misericordia, en atención sobre todo a las víctimas, porque vamos a llamarlo así, ¿no?, de la cultura de la muerte. Y lo hizo pues a través de esta fundación, que, repito, es su fundadora y su presidente, la asociación Spain Matter, para el acompañamiento individualizado y también para la impartición de diversos cursos y capacitaciones. Entre ellos, Proyecto Raquel, que es el que también vamos a versar en esta entrevista, y Proyecto Ángel. También ha dado conferencias sobre la implantación de la cultura de la vida, en contra un poco también, ¿no?, como para contrarrestar el efecto de la cultura de la muerte. Pues buenas noches, María José. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a estar aquí con nosotros en nuestra sacristía de la Vendée y por permitirnos, ¿no?, este privilegio de poder entrevistarte y que también nuestros seguidores te conozcan y conozcan la asociación Spain Matter. La primera pregunta que se me viene a la mente, María José, es ¿por qué? ¿Por qué tienes esa idea, esa iluminación de Spain Matter? Pues Spain Matter pone de algo que el Señor pone en mi corazón, bueno, también con el corazón de otras personas, ¿no? De que la pastoral de la vida, como nos dice después San Juan Pablo II en el Evangelio Vitae, tiene que ser pastoral ordinaria de la Iglesia. Entonces, lo que ocurría en España, que no ocurre en ningún otro sitio, que yo sepa, es que se había siempre orientado la defensa de la vida desde un punto de vista confesional. ¿Por qué se había hecho así? Bueno, tiene su razón de ser. Se decía, bueno, es que la defensa de la vida de la persona no tiene que hacerse exclusivamente desde un presupuesto religioso, simplemente se puede defender pues la vida y ese derecho a nacer desde otro presupuesto y, bueno, unificar de esa manera a la sociedad, ¿no? Bueno, esto puede parecer razonable, tiene su racionalidad o tiene su lógica, pero lo cierto es que al final lo que estábamos intentando es defender la vida sin contar con quien es fuente de la vida, ¿no? Y al final estábamos tratando con armas humanas algo que es una batalla espiritual y sin estar usando esas armas espirituales, ¿no? O sea, pensando que nosotros íbamos a poder arreglar toda esta cultura de la muerte, que es mucho más que un tema de mamás pobres que no tienen para alimentar a sus niños y hay que abortar, ¿no? Entonces, por eso en mi corazón yo ya trabajaba con otras asociaciones pro vida y conocía pues muy de primera parte y veía pues eso que la asistencia meramente material, que la asistencia social pues estaba bien, pero era un parche, ¿no?, que había algo mucho más profundo, ¿no?, esa necesidad de anunciar el Evangelio a todas esas personas. Entonces, bueno, pues voy a Estados Unidos, también recibo formación, veo cómo hacen ahí, que la Iglesia en Estados Unidos, la asociación que lo lleva, que pertenece a la Conferencia Episcopal Americana, es Respect Life. Se lo presento también a don Juan Antonio Reyes, que en aquel momento también era el que llevaba la delegación de familia y vida de la Conferencia Episcopal, y con esta vocación, ¿no?, de que la defensa de la vida se hiciera desde la Iglesia, desde la fe, pues es como surge la asociación Spain Matter, que es la Asociación Pública de Fieles. Podemos decir, por ejemplo, que lo que distingue Spain Matter de otras asociaciones pro vida es su confesionalidad. Efectivamente, primero, varias cuestiones. No solamente por el hecho de que nosotros tenemos, como cualquier asociación pro vida, que es la defensa de la vida, pero nosotros ponemos la defensa de la vida y la dignidad de la persona, porque una cosa y otra va unida, y con este matiz de según la doctrina y el magisterio de la Iglesia. Pero además de eso, no es solamente eso, porque nuestra misión principal no es solamente
defender la vida física del niño por nacer, o del anciano, o del enfermo, ¿no? Sino mucho más allá, ¿no? Si es como ser ese rostro de la misericordia para las víctimas de la cultura de la muerte, ¿no? Dar ese testimonio del Evangelio. Y actualmente en la Iglesia de España, en las diócesis, ¿dónde está presente y qué proyectos tiene Spey Mater? Nosotros estamos presentes más o menos en unas 45 o 50 diócesis. En algunas están todos los proyectos, en algunas pues a lo mejor está Raquel, pero todavía no está Ángel. Pero nosotros para entrar en una diócesis se pide la autorización del obispo y lo hacemos siempre en coordinación pues con la delegación de familia y vida de esa diócesis, ¿no? Que es la que representa al obispo en ese tema. Y lo que ponemos es, pues todos nuestros proyectos, nuestra metodología, publicidad y el apoyo se pone al servicio de esa diócesis y de las personas que puedan necesitarlo en esa diócesis y cada red, digamos, se circunscribe a la diócesis, aunque luego pues tengamos una coordinación nacional. Han mencionado, y también lo hemos hecho en la introducción, que dentro de Spey Mater hay un proyecto concreto que se va implantando, ¿no? en esas 40 y tantas diócesis, que se llama Proyecto Raquel. Sí. ¿Podrías hablarnos un poco de qué es eso del Proyecto Raquel? Bueno, el Proyecto Raquel es un proyecto que primero nace en los Estados Unidos, allá por los años 80, y que nace de esa necesidad que incluso dicen los obispos de que haya un ministerio de reconciliación y sanación posaborto. ¿Por qué? Porque la herida del aborto es una herida profundísima que afecta a la persona pues en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, pues se veía que desde el punto de vista pues de la Iglesia, de la confesión sacramental, obviamente que tenía mucha importancia, pero se daban cuenta los sacerdotes que hacía falta algo más, ¿no? Que no podían realmente atender solo en confesión toda la extensión de ese drama, ¿no? O muchas que habían ido a los psicólogos, y también había algo que no terminaba de sanar, porque es evidente que es una herida muy grande y que tiene un componente espiritual. Porque que hay algo más en contra de nuestra propia naturaleza que el tema del aborto, ¿no? Y con preguntas verdaderamente espirituales, ¿no? El tema del perdón es un tema de naturaleza espiritual, y el dónde está mi hijo, ¿no? Esa pervivencia del hijo perdido. Entonces se organiza desde la Iglesia diocesana, desde Respect Life, que es la asociación de los Estados Unidos, pues este ministerio de sanación y reconciliación, que es un acompañamiento personalizado a aquellas personas que han sufrido un aborto provocado. Y esto pues se trae a España con la fundación de Spey Mater y con este deseo. Yo conozco en Estados Unidos el Proyecto Raquel, hacemos las adaptaciones nacionales y bueno, pues lo traemos a España el año ya 2010. Qué bien. Muchas veces el aborto se suele defender, o los partidarios del aborto lo defienden a base de eslóganes. Sí. Porque a veces es muy difícil argumentar en algo tan cruel como es esto, ¿no? Y uno de los eslóganes que seguramente muchos conocemos, muchos hemos escuchado, es el "nosotras parimos, nosotras decidimos". La pregunta es, ¿esto es así? Primera pregunta, el "nosotras parimos, nosotras decidimos", porque parece que con este eslogan el aborto solo se centra en la mujer. Entonces la pregunta que te hago también es, ¿solo para mujeres Proyecto Raquel? ¿También los varones son afectados por herida del aborto? ¿Y qué papel desempeña también el varón, el hombre, ¿no? en esta cuestión del aborto? Bueno, nosotras parimos, nosotras decidimos, que es un eslogan, ¿verdad? Estos mantras que nos meten y el que nadie se atreve a decir lo contrario, aunque si lo ha argumentado lógicamente pues se cae de su peso. Realmente ni siquiera la estadística dice que es verdad, porque dice, según los estudios, casi el 87% de las mujeres que abortan lo hacen presionadas por otras personas. O sea que no entra desde luego dentro del ámbito de la libertad, sino que es como una huida hacia arriba, una huida hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa con el varón? Pues que al final nos hemos impregnado todo de esa especie de feminismo reinante, y entonces incluso los varones que son buenos y que quieren ayudar, pues piensan que lo políticamente correcto, lo que hay que decir es tu decisión. Bueno, al final es tu decisión, es lavarse las manos como Pilatos, es una cosa absolutamente diabólica, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu decisión significa es tu problema. Si lo tienes, tú te ocupas, lo decidiste; si no lo tienes y luego te encuentras más,
tú te aguantas, tú lo decidiste, ¿no? Entonces es diabólico, ¿por qué? Porque al varón lo ningunea completamente, le quita todas sus características, ¿no? Porque está en la naturaleza del varón la protección de la mujer y la protección de la prole, y a la mujer la deja sola. Como es tu decisión, tú te apañas, ¿no? Entonces esto es algo absolutamente diabólico. Y nos lo hemos tragado también en este sentido de es tu decisión, que hemos pensado que el varón siempre es el malvado. Es el malvado que le dice a la mujer que tiene que abortar. Bueno, pues a veces es lo contrario. Entonces yo creo que tenemos que, para cualquier cuestión que afecte a la defensa de la vida, contar con el varón. Porque los niños, hasta donde yo sé, no nacen solos de las mujeres. Los niños tienen padre y madre. ¿Y esto que me preguntabas del proyecto Raquel? Pues claro, ¿cómo no va a afectar a los varones? Porque nosotras perdemos un hijo, pero ellos también. Nosotras somos madres, ellos son padres, y padres que pierden a los hijos. Entonces, el proyecto Raquel, digo personas con mucha con intención de no pensar que solamente es la mujer que aborta. El hombre también pierde un hijo, y el hombre también sufre las secuelas. Y cuando llama proyecto Raquel, casi pide perdón por sentirse afectado, casi pide perdón por sufrir, ¿no? Entonces, es importante, el cartel que ponemos de Raquel siempre dice: un aborto destruye 2 vidas, queremos ayudarte a recuperar una, la tuya. Pero en realidad se queda muy corto, porque es que cuando hay una muerte en una familia, destruye muchas vidas alrededor. Destruye la de la madre, la del padre, la de los abuelos. Lo que implica también incluso para hermanos anteriores y posteriores al niño abortado. Lo que nos han venido a enseñar todas estas conversiones que ha habido de sanitarios, destroza la vida de todo el que participa. Y nos destroza a todos como sociedad. No podemos pensar que una sociedad que destruya la vida naciente, pues es una sociedad enferma, y todo eso pues tiene repercusión. Pero bueno, que es importante que saber que el proyecto Raquel se atienda a varones, más o menos viene a ser de un 20 o un 25%, y que es muy importante siempre tener en cuenta al varón, que también existe y que también es padre. Sí, yo me alegro que hayas comentado eso, porque yo tengo un caso que conocí de primera mano de una pareja joven que ella había quedado embarazada. Él, el padre del niño, quería tener ese niño, estaba dispuesto a lo que hiciera falta por ese niño, ¿no? Y un día se levantó, fue a buscar a su novia, y la novia no estaba, él había llevado a la madre a abortar, ¿no? Él había abortado y él quedó muy herido. Luego se separaron, se rompió una relación, pero él quedó muy herido por aquello, ¿no? Así que también el aborto, como bien has dicho, María José, afecta también al hombre, afecta a todos los que están implicados en ese asesinato, por hay que decirlo así. Pero también has dicho algo interesante y nos lleva como un tercer punto en esta entrevista, que afecta a la sociedad. En esta sociedad donde parece que hemos ido asimilando desde hace 40 años esta idea de que el aborto es bueno, y todo lo que ha llevado todo después, porque hemos abierto el melón del aborto, la eutanasia, etcétera, y lo que se ha ido implantando es una cultura de la muerte. Entonces, María José, para nuestros seguidores, para nuestros espectadores, cuando hablamos de cultura de la muerte, ¿a qué nos referimos en ese sentido, en ese concepto? ¿Y quiénes son, como también hemos dicho en tu presentación, quiénes son esas víctimas de la cultura de la muerte? Bueno, la cultura de la muerte es algo que define San Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, ¿no? Y me gusta decir lo que habla también de conjura contra la vida, porque luego cuando planteas como que hay instituciones que tienen intereses malvados, parece que eres un conspiranoico y que... Bueno, pues San Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, nos dice que la diferencia, porque, a ver, las personas desde Caín y Abel, que es de donde empiezan, nos hemos matado, como es así. Pero ¿qué tienen de especial estas? Bueno, pues tiene de especial que es algo organizado y planificado, y que se ha metido a través básicamente pues, de esas instituciones y de los medios de comunicación. ¿Quiénes son todas esas instituciones? Pues yo creo que claramente la ONU y todas pues la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, todos los organismos dependientes de la ONU, falsas ONGs, que podemos contar pues la organización de la Fundación Bill y Melinda Gates, podemos hablar incluso de Médicos Sin Fronteras, la cual exporta el aborto a países subdesarrollados, a pesar de que nos parece una cosa muy solidaria.
Son lobbies también, claramente, que tienen diferentes intereses, y una serie de ideologías que se nos han ido inoculando a través de estos lobbies, ¿no? Pues desde el relativismo moral, que habla que bueno, ya le canonizaba la historia de Seis, por un momento ya le estaba canonizando, ¿no? Bueno, ya todo llegará, digo yo. Pues desde el relativismo moral, el marxismo cultural, todas estas ideologías, bueno, cosas como después de la transexualidad, la ideología de género, pero esto ha venido básicamente impuesto a través de una serie de intereses y a través de los medios de comunicación que nos dicen cuál es el comportamiento normal y cuál no. Sin olvidar, perdona que interrumpa, un personaje sórdido, siniestro, que fue el que primero se entrevistó con nuestro actual presidente del gobierno, la Moncloa, la misma tarde en la que él hicieron presidente, ¿no? Que es George Soros, que es el mayor financiador y exportador del aborto, de la cultura de la muerte a nivel mundial, ¿no? Pero sí, simplemente para este dato, ¿no? Para que también nuestros oyentes y seguidores lo tuvieran, ¿no? Más sobre la vida de la cultura de la muerte. Y que tiene como objetivo destruir. Pero ojo, que no solamente es destruir la vida de la persona y matar, que claramente tiene un objetivo de control poblacional. Y de hecho está escrito, vamos, es que lo dijo Kissinger claramente, como él introdujo el aborto, quería introducir el aborto en los países de América Latina, los países, digamos, en vías de desarrollo, porque la natalidad es una fuente de poder, claramente. Entonces había que reducir la natalidad. Y él mismo en ese informe ya dice que es, pero no vamos a venderse ahí, sino como una libertad. Entonces, pues obviamente el aborto es uno de esos objetivos de reducción de la población. Pero es que hay algo peor. Bueno, no sé si peor, pero complementario. Que nosotros no solo tenemos vida física, sino que somos una integridad con espíritu y destruyen hasta lo más profundo de la persona. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás de todos estos medios? Pues el demonio. Ni más ni menos. ¿Y qué es lo que hace el demonio siempre? Que se nos dice, mentir para matar. Es el gran mentiroso y el gran. Y eso es lo que estamos viendo, la destrucción del ser humano. A través, obviamente, el demonio siempre utiliza causas segundas, ¿no? Lo es directamente. Pero es una destrucción, porque en el aborto no solo hay un niño que muere, es que hay una madre que se convierte en el verdugo de su hijo, y un padre, y un médico, y quizá los abuelos. Eso es una destrucción y una devastación no solamente física, que lo es, pero también moral de la persona y de la sociedad. Esto es la cultura de la muerte. ¿Y por qué deja víctimas? Bueno, porque destruye a la persona. Una mujer que ha abortado, o un varón también, que ha participado en ese aborto, queda muerto por dentro. Eso nosotros lo vemos claramente en el Proyecto Raquel. Son personas absolutamente destruidas por dentro. Y es una víctima de la cultura de la muerte. Y esas personas que dicen, porque es que a mí me dijeron que esto era normal, porque es que a mí me dijeron que esto era bueno, que no pasaba nada, pero ahora me encuentro que me doy cuenta de lo que ha sucedido cuando ya no puedo salir adelante. Pues para esas personas está la Iglesia, pues para dar esa mano, esa mirada de misericordia, y como hace el Señor, ¿no? La obra del Señor, que es volver a la vida, restaurarlas. Es curioso, María José, que esto que se vende, de la cultura de la muerte, que se vende como un logro social, progresista, siempre, o al menos en gran parte, creo, ¿no?, que las mayores víctimas son las clases más pobres. Porque en ese informe de Kissinger, ese plan Kissinger de reducción de la población, era meter el aborto, como han dicho, en países pobres, en vez de desarrollo, pero al final pobres. Y precisamente han sido las clases más pobres, por irnos a un hecho que fue la victoria del presidente Trump, que, en fin, no entramos en la moralidad del personaje, pero sí en las acciones bastante a favor de la vida que hizo durante su legislatura, ¿no? Como precisamente los barrios, ciudades más pobres, es donde tuvo más apoyo. Incluso no había población hispana, población negra, ¿no? Porque era donde las multinacionales, este negocio de la muerte, del aborto, es donde estaban sacando los beneficios a mansalva, ¿no? Entonces, esto que se nos vende como algo progresista, al final es una devastación y la muerte de lo que sobra y se descarta en este mundo, que es los pobres de Dios, ¿no? Un poco lo que ocurría con el faraón de Egipto.
que tú bien has dicho, ¿no? Al final la neutralidad es poder. Y al final no vamos a permitir que los judíos sigan teniendo más hijos porque si no van a ser más fuertes que nosotros, ¿no? Y al final en los pobres, que es donde Dios se revela, que es donde Dios expresa su poder y su gloria, y que son de alguna manera los que están evangelizando al mundo, y los cardenales y obispos de esos países más pobres son los que salvaron en su momento a la Iglesia ante toda esta campaña, ¿no?, a favor de la muerte, a favor de la homosexualidad, a favor de tantas cosas como las iglesias más ricas tenían. Por terminar esta entrevista, has mencionado al personaje por excelencia, ¿no?, que es la causa de todo esto, que es el diablo, que es Satanás. El cardenal Caffarra, que Dios tenga en gloria, desveló unas declaraciones, una entrevista, ¿no?, algo que le dijo Sor Lucía de Fátima, la vidente de la Virgen de Fátima, que murió recientemente, en el que la Virgen le viene a decir que la batalla por la vida, la batalla por la familia, sería la batalla final, ¿no?, antes de los últimos tiempos, en los que ya sabemos que de reencarnación hasta el final estamos inmersos. ¿Qué podrías decirnos de estas declaraciones de Sor Lucía y qué relación tiene esto con esta cultura de la muerte en la que estamos ahora, pues, desgraciadamente inmersos? Hombre, yo creo que lo de la batalla última se puede entender en dos sentidos. Que sea la última en el tiempo, pero no solo eso, sino que es la última en el sentido de que ya lo que está en juego es la propia esencia y la propia existencia del ser humano, ¿no? Hay una frase de Benito XVI que no me acuerdo muy bien, que aparte de haberlo canonizado, que habla como que va dando pasos, ¿no?, sobre el materialismo, pero que la ideología de género, todo es, que bueno, al final de todo está muy, muy relacionado, ¿no? Al final el tema es la propia, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es el ser humano? Si tiene dignidad o no tiene dignidad, ¿no? Porque al final el tema de la vida y la dignidad está íntimamente relacionado. Al final es, si una persona tiene dignidad y es válida desde el momento de la concepción, esté enfermo, no esté enfermo, sea mayor o no sea mayor, o no tiene esa dignidad que nos trajo el Señor. O sea, ni en culturas anteriores ni en otras culturas ha existido esa dignidad intrínseca de los pobres, lo que tú decías, los débiles, los enfermos. Entonces, si hay algún criterio por el cual la vida de una persona puede considerarse no digna, entonces eso se puede aplicar a cualquier cosa. Entonces, primero serán los no nacidos, pero luego los nacidos enfermos, pero luego serán los pobres, y como decía el refrán ese, y al final, cuando no quede nadie, irán a por ti. Entonces, es la batalla última porque es la que define la esencia del ser humano. La dignidad, quién es el hombre. Y al final es lo último, porque es la última rebelión del hombre, ¿no? O el último campo de batalla que nos queda. ¿Quién es el hombre? Si el hombre tiene dignidad, si él no la tiene, quién tiene derecho a vivir y quién a morir, y la propia naturaleza del ser humano, ¿no?, si nos podemos construir nosotros mismos. Porque al final es la pregunta de siempre, ¿no?, ¿qué es el hombre? Y además es curioso porque todas estas leyes o esta ideología de género, de ideología trans, son como un coletazo no solamente del marxismo cultural y del mayo del 68, sino que tiene una causa más antigua, que es el nominalismo del siglo XIV. Nominalismo que se quiere enfrentar para quitar el realismo que la escolástica de Tomás de Aquino, había formado, ¿no?, ese pensamiento en la sociedad occidental. Y además, en tecnología, creo que fue el propio Benedicto XVI, si no recuerdo mal, el que dijo que era la última herejía contra el único dogma que nunca se había cuestionado en toda la historia de la Iglesia, que es el dogma de la creación. Dios se ha equivocado, incluso en esta diócesis, en esta ciudad, tuvimos un caso, ¿no?, de un transgénero que fue llevado al Papa Francisco, y al final acabó para acabar publicando un libro que se llama El Despice de Dios. Esto yo no lo digo para que lo compren, no hace falta que lo compren, ¿vale? Compren el padre Gabriel, es el que merece la pena que lea, pero no este otro, ¿no? Pero sin embargo es eso, Dios se ha equivocado, Dios está en el error, y ahora yo voy a enmendar ese error, yo voy a construirme como hombre. Pues nada más, María José, muchas gracias
Muchas gracias por tu palabra, por tu testimonio. También gracias a todos los seguidores de la Sacristía de la Vendée. Y no olviden que la batalla por la vida, la batalla por la familia es la batalla del Evangelio de la vida, que nuestro Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, y que aunque parezca que todo está perdido, que todo va en contra, esta lucha merece la pena y esta lucha está ganada porque la vida nos la ha regalado Cristo.